José cargó un secreto profundo durante décadas, intentando proteger a su familia. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz, nunca imaginó que una revelación inesperada lo cambiaría todo para siempre. En esa tarde soleada, la pequeña casa de campo del abuelo José desprendía un aroma familiar de café recién hecho, mientras los niños corrían por el césped, riendo y jugando sin preocupaciones. Para los nietos, el abuelo siempre había sido una figura tranquila y serena, alguien que prefería la sencillez de la vida rural, lejos del bullicio y la modernidad de la gran ciudad. La casa donde vivía reflejaba esa simplicidad, modesta pero acogedora, con muebles antiguos que parecían contar historias de décadas pasadas. Las paredes, adornadas con pocas fotos de la familia, mostraban una vida marcada por momentos pacíficos y felices. El abuelo, con su cabello gris y su andar calmado, pasaba sus tardes cuidando el pequeño jardín. Era allí donde encontraba la paz que tanto valoraba. José raramente hablaba sobre el pasado. Cuando lo hacía, sus historias se limitaban a las dificultades de la juventud y al esfuerzo de mantener a la familia. Sus hijos y nietos lo admiraban por su dedicación y su carácter sencillo, y nadie jamás cuestionaba quién era o de dónde venía. Siempre parecía el mismo, un hombre humilde, de origen simple, que evitaba discusiones y mantenía una sonrisa tranquila en el rostro. La familia se reunía frecuentemente en la casa del abuelo, especialmente los fines de semana, aprovechando la tranquilidad del campo y el calor humano que él ofrecía. En cada reunión, contaba las mismas historias divertidas sobre la infancia de sus hijos, los momentos difíciles y las pequeñas victorias que moldearon su vida. Sus hijos, ya adultos, escuchaban atentamente, aunque ya conocían esas historias de memoria. Pero algo que nunca notaron fue la ausencia de detalles sobre su propia juventud, el tiempo antes de casarse y formar su familia. Era como si su vida hubiera comenzado solo con la llegada de los hijos. Los niños, por su parte, adoraban al abuelo. Tenía la costumbre de inventar juegos y hacer pequeños trucos de magia que hacían brillar los ojos de sus nietos de alegría. Sin embargo, había momentos en que el abuelo se quedaba en silencio, observando el horizonte con una expresión distante. En esos momentos, su mente parecía vagar hacia otro tiempo, otro lugar, pero pronto volvía al presente con una sonrisa amable, como si hubiera espantado cualquier pensamiento sombrío que osara acercarse. No obstante, algunas cosas siempre intrigaron a los hijos de José, aunque nunca se lo preguntaron directamente. ¿Por qué nunca mencionaba a su propia familia, a sus padres o a cualquier otro pariente? ¿Por qué siempre evitaba hablar sobre su vida antes de conocer a su esposa? Era como si hubiera un vacío en el pasado del abuelo que nadie se atrevía a llenar. Quizás por respeto, o tal vez porque la imagen de un hombre simple y bondadoso era suficiente para todos. La vida seguía en ese ritmo, tranquila y serena. Hasta que, un día, uno de los nietos, jugando a las escondidas en la casa del abuelo, encontró una puerta oculta en el ático, que hasta ese momento nunca había sido notada. Curioso, el niño abrió la puerta y entró en una sala pequeña, polvorienta y llena de cajas antiguas. Allí, entre montones de objetos olvidados, encontró una caja diferente, cubierta por un paño viejo. Sin saber lo que contenía, pero atraído por una sensación de descubrimiento, sacó la caja y comenzó a explorarla. Al oír el ruido que venía del ático, la madre del niño, hija de José, subió las escaleras para ver qué estaba pasando. Al llegar allí, vio a su hijo sosteniendo algunos papeles y fotos antiguas. ¿Qué encontraste ahí, hijo mío?, le preguntó curiosa. El niño, aún sin comprender lo que tenía en las manos, le entregó los documentos a su madre, quien empezó a revisarlos lentamente. Las fotos eran antiguas, amarillentas por el tiempo, mostrando escenas de lugares y personas que ella no conocía. Sin embargo, una foto captó su atención de inmediato. Su padre, José, junto a figuras que parecían ser importantes, con ropas elegantes, en una época muy diferente a la que él solía describir. Ese fue el momento en que una pequeña grieta comenzó a formarse en la imagen perfecta y serena que tenían del abuelo. Algo estaba a punto de ser descubierto, algo que cambiaría para siempre la manera en que lo veían. Y, aunque aún no lo sabían, estaban a punto de adentrarse en una historia mucho más compleja y profunda de lo que jamás podrían haber imaginado. Al bajar las escaleras, el corazón de la hija de José latía con fuerza. Con cada paso,
Sentía el peso de lo que había descubierto en el ático. La casa, que siempre había sido un refugio de tranquilidad, ahora parecía cargada con una tensión silenciosa. Cuando llegó a la sala, donde la familia aún estaba inmersa en conversaciones ligeras y risas, ella dudó. La caja que llevaba en sus manos parecía mucho más pesada de lo que realmente era. Por un breve instante, se preguntó si realmente debía mostrarle a la familia lo que había encontrado. ¿Y si esas imágenes cambiaban para siempre la forma en que veían al abuelo? Pero, incapaz de contener más la curiosidad, colocó la caja sobre la mesa central, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Las conversaciones cesaron y un silencio inesperado invadió la sala. Sentía los ojos de la familia fijos en ella, esperando una explicación por esa acción repentina. Con un suspiro profundo, comenzó a sacar las fotos y los papeles de la caja, organizándolos sobre la mesa. Cada documento que tocaba parecía una pieza de un rompecabezas que, hasta ese momento, nadie sabía que existía. «Miren lo que encontré en el ático», dijo, con la voz temblorosa, como si estuviera compartiendo un secreto prohibido. El silencio en la sala parecía aún más denso ahora. Las fotos antiguas, amarillentas por el tiempo, mostraban escenarios completamente desconocidos para la familia, y los rostros en las imágenes eran extraños, con la excepción de uno, el abuelo José. Los hijos y nietos se acercaron más a la mesa, con una mezcla de curiosidad y asombro. El abuelo siempre había sido un hombre sencillo, un trabajador que nunca mostró interés por el lujo o el poder. Y, sin embargo, ahí estaba él, en fotografías que contaban una historia completamente diferente. La primera imagen mostraba a José junto a dos hombres elegantemente vestidos, frente a un coche de lujo que claramente no pertenecía a la realidad de la familia. La ropa que él llevaba en la foto era fina y bien cortada, muy diferente de las camisas desgastadas y los pantalones descoloridos que solía usar en el campo. «Esto no puede ser real», murmuró uno de los hijos, tratando de procesar lo que veía. Cada nueva foto traía más preguntas. Había una imagen de José en un salón lujoso, rodeado de figuras que parecían ser de gran importancia. En otra, estrechaba la mano de un hombre que, claramente, tenía algún tipo de poder o prestigio, a juzgar por la forma en que los demás se comportaban a su alrededor. La familia observaba con sorpresa, intentando conciliar la imagen del abuelo que conocían con el hombre que aparecía en esas fotos. Las risas y la relajación que antes llenaban el ambiente fueron reemplazadas por miradas perplejas y preguntas silenciosas. Los nietos, que siempre habían visto al abuelo como un hombre bondadoso y sencillo, ahora miraban esas fotos con una curiosidad inocente. ¿El abuelo era famoso?, preguntó uno de los más pequeños, con los ojos bien abiertos, mientras sostenía una foto en la que José estaba en lo que parecía ser un evento importante. La hija mayor, que sostenía uno de los papeles encontrados, leyó en voz alta: «Empresario José». La frase se perdió en medio del asombro, mientras miraba el documento, sin poder creer lo que leía. La palabra empresario parecía fuera de lugar, completamente desconectada de la figura modesta que ella conocía como su padre. Con cada foto que pasaba por las manos de la familia, el misterio se profundizaba aún más. Nadie lograba entender cómo José, un hombre tan reservado y aparentemente común, podría haber tenido un pasado tan grandioso y, al mismo tiempo, tan oculto. «¿Por qué nunca nos contó sobre esto?», preguntó uno de los hijos, rompiendo el silencio que se había instalado en la sala. Pero, en el fondo, todos sabían que solo una persona podría responder esa pregunta: el propio José. Las horas pasaban, y a pesar de toda la confusión, nadie podía apartar la vista de los documentos. Las fotos, los papeles, las pruebas eran innegables. José había tenido una vida antes de convertirse en el hombre sencillo que ellos conocían, y esa vida parecía estar rodeada de secretos que había guardado durante décadas. «Habrá tenido miedo de contarnos», reflexionó la hija, mientras pasaba los dedos por una foto donde José estaba frente a un imponente edificio, como si fuera el dueño del lugar. Con la caja ahora vacía y las fotos esparcidas sobre la mesa, el ambiente estaba cargado. Lo que antes era una tarde tranquila en familia se había convertido en un momento de revelación. El sonido de los niños jugando afuera parecía lejano, casi desconectado de la tensión que ahora llenaba el aire dentro de la casa.
Todos sabían que no podían seguir adelante sin confrontar al abuelo sobre ese pasado oculto. Pero, ¿cómo empezar una conversación así? ¿Cómo pedirle a alguien que siempre fue el pilar de la familia que explicara lo inexplicable? Y, mientras se miraban en silencio, una certeza flotaba en el aire. A partir de ese momento, nada volvería. Cuando el abuelo José entró en la sala esa noche, la atmósfera era completamente distinta de lo que estaba acostumbrado. El ambiente, que normalmente era acogedor y lleno de conversaciones relajadas, ahora se sentía denso, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Inmediatamente notó que algo había cambiado. Las fotos y documentos estaban esparcidos sobre la mesa, visibles para todos. José miró a su alrededor, viendo las caras curiosas de sus hijos y nietos, pero también notó la confusión y el juicio silencioso en sus miradas. Era el momento que había evitado toda su vida, pero sabía que, una vez revelada la verdad, no habría vuelta atrás. Sin decir una palabra, caminó lentamente hacia la mesa, tomó una de las fotos y la observó por unos segundos, con la mirada distante, como si fuera transportado a un tiempo muy lejano. La hija mayor fue la primera en hablar, su voz rompiendo el pesado silencio. «Papá, ¿qué significa todo esto? ¿Quién es este hombre en las fotos?» La pregunta, aunque sencilla, llevaba el peso de años de misterio y omisión. José no respondió de inmediato, pero el profundo suspiro que soltó dejó claro que la revelación sería dolorosa tanto para él como para su familia. «Este hombre, soy yo», comenzó, con la voz ronca y baja. «Antes de que nacieran, antes de ser el hombre que ustedes conocen hoy, mi vida era completamente diferente». Los ojos de los hijos y nietos se abrieron con sorpresa, cada uno intentando procesar lo que el abuelo acababa de admitir. El hombre que siempre creyeron ser un trabajador sencillo y humilde, sin mayores ambiciones, estaba a punto de contar una historia que nadie jamás había imaginado. Y sabía que ya no podía escapar de la verdad. José tomó una silla y se sentó pesadamente, como si el peso del pasado finalmente se hubiera posado sobre sus hombros. Miró a cada uno de sus hijos, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre la imagen que tenían de él. «En mi juventud, fui empresario, sí. Un empresario exitoso, involucrado con personas poderosas, gente que controlaba grandes partes de la economía de este país. Construí mi imperio con trabajo duro, pero también con decisiones de las que no me enorgullezco». Las palabras parecían salir con dificultad, como si cada frase llevara años de arrepentimiento. Explicó que, cuando era joven, tenía sed de poder, de dinero, de reconocimiento. Quería construir algo grandioso, algo que el mundo reconociera. Y, por un tiempo, lo logró. José era una figura importante en el escenario empresarial de la época, pero ese poder tuvo un precio. «Me involucré con personas que no debía haber confiado», dijo, su voz haciéndose más baja. «Hice negocios que hoy me causan escalofríos. Tomé decisiones que impactaron la vida de muchas personas, y algunas de esas decisiones, bueno, todavía pesan en mí». Los hijos y nietos escuchaban en silencio, intentando absorber cada palabra. Era difícil reconciliar la imagen del abuelo tranquilo y apacible con la de un hombre de negocios involucrado en esquemas arriesgados. Sabía que, para lograr lo que quería, tendría que hacer sacrificios. Pero los sacrificios que hice fueron mayores de lo que estaba preparado para asumir. Se detuvo por un momento, con la mirada fija en el suelo. La sala permanecía en silencio, salvo por el sonido de la respiración pesada de José. «Perdí amigos, traicioné a personas que apreciaba, y todo eso en nombre del éxito. Cuando me di cuenta, estaba solo en la cima de una montaña que yo mismo había creado». La familia permanecía en silencio, asimilando la magnitud de esa confesión. Para ellos, el abuelo siempre había sido un ejemplo de moralidad y sencillez. Nunca imaginaron que hubiera vivido una vida de lujos y traiciones, rodeado de figuras tan poderosas. «Pero entonces, todo cambió», continuó José. «Conocí a su madre y, por primera vez en años, quise algo diferente. Quise paz, quise una vida sencilla. Y fue por eso que abandoné todo». La revelación de que había dejado voluntariamente el poder y el dinero para llevar una vida tranquila en el campo sorprendió a todos.
Eligió el amor y la familia en lugar del éxito y la fortuna. Pero, al mismo tiempo, eligió llevar ese secreto consigo para siempre. No quería que crecieran sabiendo quién fui. No quería que el peso de mis decisiones cayera sobre ustedes, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Cometí muchos errores en el pasado, y todo lo que hice desde entonces fue tratar de ser un mejor hombre para ustedes. Al terminar su historia, José miró a sus hijos, esperando el juicio que vendría. Pero, en lugar de condenación, encontró comprensión. La verdad, aunque dolorosa, trajo un nuevo entendimiento sobre el abuelo que conocían. El silencio que siguió a su confesión no era de desaprobación, sino de reflexión. El pasado de José estaba finalmente expuesto, y aunque doloroso, la familia sabía que el amor que él había construido a lo largo de los años era real. Los días que siguieron a la revelación de José estuvieron marcados por un silencio inusual en la casa. La familia, que siempre se había considerado unida y transparente, ahora se encontraba bajo la sombra de un pasado que jamás habían imaginado. Cada uno de los hijos reaccionaba de manera diferente al descubrimiento, y ese silencio se convirtió en un reflejo de la confusión interna que cada uno enfrentaba. Para algunos, era difícil aceptar que el hombre que los había criado con tanto amor y sencillez pudiera haber vivido una vida tan distinta a la que conocían. Mientras que otros sentían una curiosidad creciente, casi como si estuvieran descubriendo un nuevo lado del padre que nunca habían percibido. María, la hija mayor, fue la que más se aisló después de la revelación. Durante toda su vida, siempre había visto a su padre como su héroe, el ejemplo perfecto de honestidad y rectitud. La idea de que él pudiera haber traicionado a personas o hecho acuerdos con individuos de carácter dudoso la sacudía profundamente. Recordaba las lecciones que siempre enseñaba a sus nietos sobre la integridad y el trabajo duro, y ahora esas palabras parecían haber perdido parte de su peso. ¿Cómo pudo vivir una mentira durante tanto tiempo?, murmuraba para sí misma, mientras observaba las fotos antiguas que todavía estaban sobre la mesa. El silencio de María estaba lleno de un conflicto interno intenso, donde trataba de equilibrar el amor y la admiración que sentía por su padre con la decepción del descubrimiento. Mientras tanto, Pablo, el hijo del medio, veía la situación de manera diferente. Desde joven, siempre había sentido que su padre guardaba algún secreto. Para él, el descubrimiento del pasado de José era casi la confirmación de una sospecha que nunca pudo poner en palabras. A diferencia de su hermana, Pablo no veía a su padre como un héroe inquebrantable, sino como un hombre complejo, lleno de fallos, como cualquier otro. Él hizo lo que creía que debía hacer, decía Pablo a su esposa, tratando de justificar las decisiones de su padre. No podemos juzgarlo por lo que hizo en el pasado. Lo que importa es quién es ahora. Pero, incluso con esa postura más comprensiva, Pablo no podía evitar sentir una punzada de amargura al pensar en las personas que su padre dejó atrás, en los amigos traicionados y en las vidas que posiblemente afectó. Los nietos, por su parte, eran los más confundidos. La imagen del abuelo siempre había sido clara para ellos. El hombre que contaba historias divertidas, hacía trucos de magia y los trataba con todo el cariño del mundo. Para ellos, era difícil procesar la idea de que ese mismo abuelo hubiera sido un empresario poderoso, involucrado en tramas tan complicadas. Uno de los nietos, Lucas, de 12 años, se acercó a su madre, María, con una expresión seria. «Mamá, ¿el abuelo hizo algo malo?» ¿Era una mala persona? La pregunta inocente golpeó a María de lleno, quien no supo cómo responder de inmediato. ¿Cómo explicar a un niño que...? Las noches en la casa de José se habían vuelto largas y silenciosas. Solía pasar horas sentado en su silla favorita, reflexionando sobre lo que había revelado a su familia. Los recuerdos de su pasado, que había intentado enterrar durante tantos años, volvían ahora con una intensidad abrumadora. Cada decisión tomada, cada alianza forjada y cada traición cometida pesaban más sobre sus hombros, especialmente ahora que sus hijos y nietos conocían su historia. José se preguntaba una y otra vez si hubiera sido posible tomar decisiones diferentes, elecciones que no lo hubieran llevado a ocultar tanto de su propia familia. Durante sus paseos por los campos que rodeaban la casa, José revivía mentalmente los momentos más difíciles de su vida. Recordaba claramente el inicio de su carrera, cuando aún era un joven ambicioso, lleno de sueños de grandeza.
Al principio, creía que podría construir un imperio exitoso sin comprometer sus valores, pero pronto se dio cuenta de que el mundo de los negocios no era tan simple. Las presiones aumentaban, y comenzó a hacer tratos que nunca imaginó que sería capaz de hacer. Con cada nuevo paso hacia el éxito, una parte de su conciencia parecía perderse. José justificaba sus decisiones diciéndose a sí mismo que lo hacía para asegurar el futuro de su familia, pero en el fondo sabía que algunas de sus elecciones estaban impulsadas por la pura ambición. Uno de los recuerdos más dolorosos que regresaba constantemente era el de un antiguo socio de negocios, alguien a quien consideraba un amigo, hasta el momento en que tuvo que sacrificarlo para salvar su propio pellejo. La traición fue amarga y dejó cicatrices profundas en su alma. Hasta el día de hoy, José se preguntaba qué habría sido de ese hombre, cuyas esperanzas y sueños destruyó para mantener su imperio en pie. No tenía otra opción, se repetía, intentando encontrar consuelo. Pero, en el silencio de las noches, la verdad lo atormentaba. Siempre hay una elección, y él, en su búsqueda de éxito, eligió el camino que lo llevó al aislamiento. Los hijos, aunque intentaban continuar con sus vidas normalmente, sentían el peso de lo que habían descubierto. Cada vez que miraban a su padre, veían no solo al hombre que los había criado con cariño y dedicación, sino también a alguien que había sido capaz de tomar decisiones cuestionables en nombre del éxito. Paulo, que al principio intentó justificar las acciones de su padre, empezó a preguntarse hasta qué punto esas decisiones eran realmente necesarias. Siempre había estado orgulloso de su propia integridad, y ahora, al darse cuenta de lo que su padre había hecho, luchaba internamente para no dejar que esa decepción se transformara en resentimiento. María, por su parte, seguía cargando el peso de la desilusión. Para ella, su padre siempre había sido el máximo ejemplo de moralidad, alguien que nunca necesitó ensuciarse para alcanzar lo que quería. Saber que había traicionado a amigos y hecho alianzas dudosas la dejaba dividida entre el amor que siempre había sentido por él y la dificultad de aceptar que podría haber sido una persona diferente de la que ella creía. Pasaba noches en vela, reviviendo las conversaciones que había tenido con su padre a lo largo de los años, intentando entender si, en algún momento, él había dejado entrever su pasado oculto. Pero todo lo que veía era al hombre que la había criado con tanto amor y dedicación. El abuelo, al notar la creciente distancia entre él y sus hijos, decidió que era hora de abrir aún más su corazón. Sabía que ya había causado un impacto profundo en la familia, pero creía que, al contar lo que realmente había motivado sus decisiones, tal vez podría aliviar parte del dolor que todos sentían. En una tarde soleada, llamó a sus hijos para tener una conversación en el jardín. Era raro verlos a todos juntos ahora, pero de alguna manera, sabían que ese momento era necesario. José comenzó a hablar con voz tranquila, pero cargada de emoción. «Sé que lo que han descubierto sobre mí ha sido difícil de aceptar», dijo, mirando a los ojos de cada uno de sus hijos. «Y sé que deben preguntarse por qué hice lo que hice». Respiró profundamente antes de continuar. «La verdad es que creía que los estaba protegiendo. En el apogeo de mi carrera, me di cuenta de que el mundo de los negocios no solo era trabajo duro y honestidad. Era un juego peligroso, y, para ganar, tuve que hacer sacrificios. Pero al final, los sacrificios que hice casi me destruyeron». Los hijos escuchaban en silencio, absorbiendo cada palabra. José explicó que, cuando conoció a su madre, algo dentro de él cambió. Por primera vez, sintió el peso de sus decisiones, y la idea de continuar en ese mundo lo aterraba. Sabía que, si seguía por ese camino, perdería todo lo que realmente importaba: ustedes, su madre, la paz que tanto había buscado. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el aire. «Así que decidí alejarme. Dejé todo atrás, pero nunca pude olvidar lo que hice». Los hijos comenzaron a entender que el padre que conocían hoy era el resultado de alguien que luchaba constantemente por redimirse de sus errores pasados. No era perfecto, y sus decisiones lo perseguían hasta el presente, pero la decisión de cambiar su vida fue motivada por el amor a su familia. El peso de sus elecciones seguía ahí, pero en ese momento, los hijos pudieron ver que el hombre frente a ellos era mucho más que los errores del pasado. El silencio que siguió a la confesión de José fue profundo, pero esta vez estaba cargado de algo diferente. Los hijos, ahora conocedores de toda la historia,
absorbían sus palabras con una nueva perspectiva. La revelación completa del pasado de su padre no solo trajo conmoción y dolor, sino también una comprensión que antes parecía imposible. María, que siempre había tenido dificultades para aceptar lo que descubrió, comenzó a ver la situación de otra manera. Aunque lo que su padre había hecho en el pasado seguía siendo difícil de aceptar, ahora veía al hombre detrás de las acciones. Alguien que, en algún momento, se dio cuenta de sus errores y decidió cambiar el rumbo de su vida. Paulo, quien siempre tuvo una visión más pragmática de la vida, fue el primero en romper el silencio. «Papá, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y entiendo que, en el fondo, solo querías protegernos». Sus palabras trajeron un alivio palpable para José, quien durante días temió el rechazo de sus hijos. Sabía que el camino hacia el perdón total sería largo, pero ese era el primer paso, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. María, sentada junto a su hermano, aún parecía un poco distante. Miraba a su padre, con emociones en conflicto entre la admiración por el hombre en que se había convertido y el dolor por las elecciones que tomó en el pasado. «Siempre pensé que eras perfecto, papá, que nunca habrías hecho algo de lo que te arrepintieras». Su voz era suave, pero cargada de una mezcla de tristeza y alivio. «Pero ahora entiendo que eres humano. Y que, como todos nosotros, cometiste errores». José asintió lentamente, con el corazón pesado, pero lleno de gratitud por tener finalmente la oportunidad de ser visto tal como era. «Solo espero que algún día puedan perdonarme. Sé que no es fácil, y nunca quise ocultar las cosas por temor a que me juzgaran, sino porque quería evitar que cargaran con este peso». Los hijos se miraron entre sí, y el ambiente en el pequeño encuentro en el jardín comenzó a cambiar. Había una nueva ligereza, un entendimiento mutuo que empezaba a brotar. Aunque el pasado era doloroso, todos podían ver que el presente se estaba construyendo sobre la base de la honestidad y el amor. La relación entre ellos seguía siendo fuerte, y ahora, más que nunca, comprendían que la fuerza de ese vínculo no dependía de la perfección, sino de la capacidad de perdonarse y aceptar los errores de los demás. Los nietos, que observaban desde la distancia todo este intercambio, también comenzaron a procesar el cambio. Para ellos, el abuelo seguía siendo el mismo hombre que siempre habían conocido, pero ahora parecía más real, más humano. Lucas, el nieto mayor, se acercó a José y con una sonrisa tímida, dijo: «Abuelo, siempre te voy a querer. No importa lo que haya pasado antes». Sus palabras, tan puras y sinceras, tocaron profundamente el corazón de José, quien se inclinó y lo abrazó con fuerza. Ese gesto simple, pero lleno de significado, trajo lágrimas a los ojos de todos. A partir de ese día, la dinámica familiar comenzó a transformarse. Las heridas seguían ahí, y algunos días eran más difíciles que otros, pero la familia estaba aprendiendo a lidiar con la nueva realidad. José empezó a ser más abierto con sus hijos sobre sus recuerdos, compartiendo no solo las partes oscuras de su historia, sino también los momentos de redención y aprendizaje. Les contó cómo, al dejar atrás el mundo de los negocios, encontró en la sencillez de la vida rural un tipo de felicidad que nunca había experimentado antes. La casa de campo, que antes era solo un refugio para escapar del estrés, se convirtió en el hogar donde finalmente encontró la paz. Los hijos, por su parte, comenzaron a ver a su padre bajo una nueva luz. María, que siempre lo había idolatrado, comenzó a respetarlo aún más por tener el valor de cambiar y poner a la familia por encima de todo. Paulo, que siempre había admirado la tenacidad de su padre, ahora lo veía no solo como un ejemplo de determinación, sino también de humildad. Se dieron cuenta de que su padre no era solo un hombre que cometió errores, sino alguien que aprendió de ellos y se convirtió en una mejor persona. La relación entre ellos se profundizó, y la casa de José volvió a ser un lugar de unión y afecto. Las conversaciones que antes se evitaban ahora fluían con más naturalidad, y la tensión que flotaba en el aire después de la revelación había sido reemplazada por una sensación de aceptación y comprensión mutua. La verdad había sido dolorosa, pero, al final, les brindó una nueva forma de conectarse y de verse como una familia que, a pesar de sus imperfecciones, se amaba incondicionalmente. Con el paso de los meses, la vida en la casa de José comenzó a estabilizarse nuevamente.
El clima de tensión e incertidumbre que antes rodeaba a la familia poco a poco dio paso a una atmósfera de aceptación y aprendizaje. Todos habían entendido que el abuelo, con sus errores y aciertos, había hecho lo que consideraba necesario para proteger a quienes amaba. Ahora, la familia estaba unida por lazos aún más fuertes, forjados por la verdad compartida y la decisión de seguir adelante juntos, a pesar de todo. José, que antes cargaba solo con el peso de sus decisiones, ahora sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Cada día, se daba cuenta de que, al revelar su pasado, había creado la oportunidad de construir un nuevo legado para su familia, un legado basado no solo en sus logros, sino también en la sabiduría adquirida a lo largo de una vida llena de altibajos. Sabía que sus elecciones lo habían moldeado, pero ya no lo definían. Los nietos, curiosos como eran, a menudo pedían al abuelo que contara historias sobre su vida anterior. Y aunque José evitaba los detalles más dolorosos, hablaba con honestidad sobre los desafíos que enfrentó, las lecciones que aprendió y la importancia de valorar lo que realmente importa. Lo que importa, decía con frecuencia, no es lo que tenemos, sino quiénes somos y cómo tratamos a los demás. Esas palabras resonaban en la casa, dejando una profunda huella en todos los que lo escuchaban. Con el tiempo, los hijos también comenzaron a darse cuenta del valor de lo que su padre les había dejado. No era el imperio financiero que había construido y luego abandonado, sino las enseñanzas sobre la resiliencia, la humildad y la importancia de tomar decisiones conscientes. María, en especial, se encontró reflexionando sobre cómo su padre había sacrificado su propio éxito en nombre de algo mayor, la paz y la seguridad de su familia. Ese sacrificio, para ella, era el mayor testimonio del amor de José por ellos. En los últimos años de su vida, José disfrutó de la tranquilidad que siempre había buscado. Pasaba los días en el jardín, rodeado de las risas de sus nietos, y por las noches, sentado a la mesa con sus hijos, compartiendo comidas simples pero llenas de afecto. El legado que había construido, ahora libre de secretos y mentiras, era un legado de amor, redención y aceptación. Y al mirar a su familia reunida, José sabía que, a pesar de todo, había cumplido con su mayor misión, dejarlos unidos, con una herencia de verdad y esperanza. Con el paso de los años, la familia de José permaneció unida, alimentada por los fuertes lazos que se formaron tras la revelación de su pasado. Hijos y nietos aprendieron que la verdad, por más difícil que fuera de aceptar, les había brindado una nueva manera de valorar al abuelo y entre ellos mismos. La historia de José, marcada por errores, sacrificios y redención, se convirtió en un ejemplo de que es posible comenzar de nuevo y de que el pasado no tiene que definir el futuro. Los nietos crecieron escuchando las historias del abuelo, y la figura de José se volvió aún más querida para ellos. Sus conversaciones ya no eran solo sobre las lecciones del campo o los trucos de magia que solía hacer, sino también sobre la importancia de tomar decisiones basadas en lo que realmente importa. Cada miembro de la familia empezó a interiorizar la idea de que, al final, es el amor y el respeto mutuo lo que los mantiene fuertes. María, Paulo y los demás hijos, con el tiempo, se dieron cuenta de que las dificultades que José enfrentó fueron, en muchos aspectos, la fuerza que los moldeó. Ahora, adultos y con sus propias familias, se apoyaban en las lecciones de humildad y resiliencia que el padre les transmitió. María, quien había pasado por un conflicto interno tan profundo, encontró paz al comprender que su padre siempre hizo lo que creía correcto para protegerlos. Paulo, siempre más pragmático, continuó admirando a su padre, pero ahora con un mayor entendimiento de la complejidad de las decisiones que tuvo que tomar. A medida que la vida seguía su curso, la familia visitaba la casa de campo con frecuencia, y aunque José ya estaba más viejo y con menos energía, su presencia seguía siendo fuerte y constante. La casa, que alguna vez fue escenario de secretos, ahora era un lugar de apertura y sinceridad. Todos sabían que el tiempo de José estaba llegando a su fin, pero no había tristeza, solo gratitud por todo lo que había hecho por ellos. Cuando José finalmente partió, dejó no solo una familia unida, sino un legado de amor, perdón y comprensión. Hijos y nietos lo honraron viviendo sus vidas de acuerdo con las lecciones que les había enseñado, que el verdadero valor de una persona reside en las decisiones que toma y en el impacto que dejan las personas a su alrededor. Así, la historia de José, marcada por giros inesperados, decisiones difíciles y una transformación final, no fue olvidada.
En cada reunión familiar, sus recuerdos se mantenían vivos, y su legado perduraba como un recordatorio de que, incluso en las elecciones más difíciles, el amor puede triunfar.